Tiempos de avivamiento. Le enseñamos a depender de Dios en oración, viviendo en unidad con Él. Con la participación de la pastora Betty Cardoso. Este programa es un aporte del Centro de Oración para las Naciones. Bienvenidos. Esta palabra de Dios provee alimento espiritual y también material. No hay otra fuente de poder en el cual el hombre pueda recibir las dos cosas, tanto el alimento espiritual como el alimento material. Si el mundo tuviera conocimiento de que el Espíritu de Dios y su palabra son fuentes de provisión para todas las necesidades del hombre, yo creo que mucha gente en el mundo ya no estaría afanada y ya no habría pobreza, ni hambre, ni enfermedad, si todos corrieran a la fuente de Dios que es la palabra. A veces dejamos de leer las escrituras, dejamos de leer la palabra y no nos damos cuenta que estamos dejando de fluir en el Espíritu. La palabra dice que si hemos nacido por medio del Espíritu, por medio de Cristo Jesús, debemos caminar por el Espíritu. Y caminar por el Espíritu es caminar todos los días leyendo su palabra y meditándola, porque es una fuente poderosa para cambiar nuestra vida. Es una fuente poderosa de cambio. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 8 y comienza el Señor hablando a un pueblo que fue sacado de la esclavitud de Egipto. Ahí en Egipto, el pueblo de Dios que pasó 400 años, fueron esclavos. Todo lo que ellos trabajaban era para el faraón. Todo lo que ellos hacían ya no era para ellos, ya no era para sus hijos, era para el faraón. Así que el Señor dispone un hombre, que es Moisés, para sacarlos a la libertad. Y el Señor les habla aquí en Deuteronomio 8, vamos a mirar lo que dice la palabra en el versículo 1. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. El propósito de los mandamientos que Dios nos da en su palabra es para que nosotros vivamos en un nivel mayor, superior, que es el espíritu. Todas las cosas fueron creadas primero en el área espiritual. Si tú lees la palabra en Génesis, habla de que el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas, hasta que vino la palabra de Dios. Fue creado primero la luz, pero fue una creación del Espíritu y de la palabra de Dios. El Espíritu se movía, dice, la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, hasta que Dios dijo, sea la luz. Entonces vemos que toda la creación fue hecha mediante el Espíritu y la palabra de Dios. Dios Espíritu, Dios viviente, Dios Espíritu y su palabra. Y cuando ellos son sacados de la esclavitud en la cual estuvieron, lo primero que les dice el Señor aquí es: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que os ordeno hoy, para que viváis, para que tengáis una vida más fortalecida contra cualquier circunstancia y seáis multiplicados. O sea que no hay escasez en la vida de un cristiano, de un creyente,
y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Ahora, según el Nuevo Testamento, nosotros venimos a la salvación mediante Jesucristo. Mientras el pueblo aquí fue sacado por un líder que era Moisés, nosotros hemos sido sacados de la esclavitud del pecado, porque ahí donde vivíamos en desorden, ahí donde vivíamos en pecado, nos pasaban cosas y aún algunos dejaron aún de tener la provisión y cayeron en pobreza, en enfermedad, muchas situaciones desesperantes que vivimos algunos antes de venir al Señor. Pero Él nos saca de eso y nos saca la libertad, porque Él los perdona nuestros pecados. Su muerte en la cruz fue para limpieza de todo aquel que cree en Él. Nos limpió, nos transformó del pecado. Ahora nos dio una vida espiritual. Nos devolvió lo que inicialmente Adán tuvo, ese soplo del Espíritu que Adán perdió por el pecado, viene a nuestras vidas por medio de Jesucristo. Entonces comenzamos a vivir mediante el Espíritu. Entonces, ¿y cómo quiere el Señor que vivamos? Guardando, obedeciendo su palabra, para que nosotros podamos vivir por el Espíritu y podamos ser multiplicados, que ya no estemos en escasez, como tal y como estaba diciéndole al pueblo. Exactamente, y para que podamos entrar en ese reino, disfrutar de las cosas que el Señor tiene para nuestra vida. En el versículo 2, el Señor les dice al pueblo, les dice a todos los israelitas, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber qué había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y les hace acuerdo y les dice, acuérdense, todos los 40 años que vivieron en el desierto, fueron afligidos, fueron probados, porque yo quería enseñarles, voy a poner las palabras más claras así, porque yo quería enseñarles, quería ver si en sus corazones había obediencia a los mandatos. Y era así. Cuando el pueblo no tuvo agua, dice la palabra que ellos comenzaron a murmurar y a quejarse. Y Moisés, el líder, clamó y el Señor le dio agua de la peña. Cuando no tuvieron comida, otra vez las quejas. Otra vez, antes comíamos allá, antes, éramos esclavos en Egipto, pero teníamos que comer, aunque sea un poco. Pero entonces el Señor manda el maná del cielo. O sea, cada vez que ellos les hacía falta algo en el desierto donde no había nada, Dios quería que ellos dependieran de su palabra. Dios quería que ellos le clamaran, como lo hacía Moisés. ¿Para qué? Para que la provisión viniera. Así es que las pruebas, las aflicciones aún en los cristianos, es cuando nos apartamos del Señor, cuando comenzamos a entibiarnos, dejamos ese fuego de la palabra, ya no estamos en la palabra y comenzamos a vivir más en lo material. Entonces viene una prueba, viene una aflicción, porque el Señor quiere que nosotros nos volvamos al compromiso que tenemos con Cristo, mediante Cristo, ese compromiso de salvación, que nos volvamos al Señor y su palabra. Ahora miren el versículo 3, dice, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías, tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Está dándole entonces conocimiento, te está dando conocimiento de que no solo de lo material vives ahora tú o yo. No podemos vivir así como antes. Ahora nosotros
Vamos a vivir de toda palabra que sale de la boca del Señor, de toda palabra. Ahora, escuche. Cuando le pregunté al Señor con qué palabra de sanidad iba a sanar, el Señor me llevó a esta palabra del ciego Bartimeo. Es la palabra que está escrita y que fue inspirada por el Espíritu de Dios de lo que Jesús hizo con un ciego. Esa misma obra de Jesús en Bartimeo, en el ciego Bartimeo, pues la hace hoy. Porque la palabra de Dios está escrita en un presente eterno. Dios no ha cambiado, Dios no ha pasado en sus tiempos, Dios existe en una eternidad, una eternidad. Escucha. He aprendido a ver la expansión de la eternidad. Cuando estoy en la casa y viene algún problema, yo sé que Dios está, porque Él habita en la eternidad. Y sé que Él va a resolver el problema, no después de un año, ya, si yo le creo. Entonces yo siempre hago oraciones de fe y le digo, tú estás aquí y tú no estás limitado por el tiempo ni por el lugar. Para ti un milagro, una intervención puede ser ahora. Yo no tengo que esperar que pasen los meses para que se arregle el problema. Es ya. Dios está aquí esta mañana. Punto. Él está aquí. Ahora, Dios quiere que tú vivas no solo por las cosas materiales. No dependas de lo material. No dependas. Acabo de hablar de no depender de los días. Sino tú vive por toda palabra, dice más, que de todo lo que sale de la boca de Jehová, vivirá el hombre, de la palabra. Así que cuando yo le pregunté al Señor, ¿con qué palabra de sanidad? Pues Él me dio de Bartimeo. Y yo estoy segura que algunos recibieron sanidad en su vista, no solamente en la vista física, sino también recibieron sanidad en su vista espiritual. Aquellos que vinieron con una ceguera, hoy están abiertos sus ojos, están viendo algo más. Ya no están limitados por los problemas. Sabes que el enemigo tiene estrategias para hacer que nos centremos en el problema. Y muchas veces pasamos días dando la vuelta en el problema. ¿Cuál es el propósito del diablo? El propósito del diablo es que tú no pienses que tienes a alguien poderoso que camina contigo. Entonces te deslindas del Señor, ya no lo buscas en su palabra porque más estás tratando de arreglar tu problema. El Señor te dice esta mañana que si te ha afligido, que si te ha probado, es para hacerte conocer que no solo de pan, de todo el material vivirás tú, tienes que vivir de toda palabra que sale de la boca del Señor. Dice el Señor aquí en su palabra que hay cosas que solo la palabra puede producir. El hombre, por más científico, por más estudiado, por más, no puede producir. Hay un científico que está confinado a una silla de ruedas, que ha sido uno de los más grandes hombres de descubrir cosas aún del universo, pero no tiene poder para estar sano. Él está en una silla de ruedas y una enfermedad tan rara que ha ido perdiendo su movilidad, el paralítico, poco a poco, se fue paralizando, ahora no puede ya él ni siquiera emitir sonidos con su boca, él se comunica de otra manera. ¿Por qué? ¿Por qué si es un hombre tan sabio? ¿Por qué si tenía una sabiduría tan grande? ¿Sabes por qué? Porque él no conoce
que hay un poder en la palabra de Dios. Porque él no conoce que él pudiera vivir por la palabra de Dios. Que él pudiera recuperar su sanidad por la palabra de Dios. Él no conoce. Pero nosotros que tenemos esta oportunidad y esta bendición entre tanta gente, solo piensa en la cantidad de gente que hay en el mundo, solo piensa en las naciones en el mundo. Y nosotros que tenemos esa maravillosa bendición de haber sido salvados, rescatados por medio del Señor Jesús, tenemos la oportunidad de vivir mediante la palabra. Tenemos esa oportunidad de ensanchar nuestros territorios. Tenemos la oportunidad de no estar limitados con una frontera. Tenemos la oportunidad de irnos más allá. Pero a veces no vivimos mediante la palabra. Es como que no hemos recibido esa herencia. Es que nos parece, ¿cómo voy a pasar una hora leyendo la palabra? Mejor me dedico a trabajar un poquito más. ¡Qué pena! Pero te estás perdiendo lo mejor. Porque el hombre espiritual no está limitado. Porque el hombre espiritual, el que vive por la palabra de Dios, tiene más acceso a toda clase de bendición. Porque el hombre que tiene al Señor y su palabra es el hombre que triunfa. Es el hombre que sale adelante. Así es. Escucha. Mucha gente ya no estaría afanado si conocieran esto. Cuando el Señor permitió la aflicción, y cuando Él permite una aflicción en tu vida, es porque Él está queriendo que vuelvas al sistema que te ha dado el Señor Jesucristo en esta salvación. No dejes el sistema, porque este sistema no se perderá jamás. El Señor Jesucristo dijo, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Nadie puede destruir el sistema de Dios, nadie. Mire lo que hace la palabra en nosotros. La primera cosa, Hebreos 4:12. Dice la palabra, porque la palabra de Dios es viva, tiene vida en sí y es eficaz. Por eso es que el Señor Jesucristo dio el ejemplo de que la palabra era como una semilla, que cuando cae en buena tierra va a dar fruto. La palabra es viva, porque es, ¿de dónde viene? De un Dios vivo, de un Dios que está vivo. Así es que esta misma palabra va a obrar en tus tataranietos. Esta misma palabra va a hacer que ellos triunfen, tus descendientes, porque esta palabra está viva y es eficaz. O sea, quiere decir que tiene poder para hacer cambios. Está viva. Entonces, cuando una persona, en lugar de centrarse en las cosas materiales, se centra en la palabra de Dios, esa palabra viva y eficaz va a hacer un cambio en tu vida. Y no vas a tener que estar sufriendo como el pueblo de Israel pasaron esclavos 400 años. Y por no creerle al Señor y su palabra pasaron 40 años en el desierto. Y sucede que muchos cristianos están en el desierto después de haber sido liberados por el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque no toman esa palabra viva que es eficaz. Y dice la palabra es como una espada de dos filos. Penetra a donde no puede el hombre. Entonces es como una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de tu corazón. Dice que hace algo, discierne las intenciones del corazón. Voy a leer lo que dice aquí. Espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, ahí donde no puede entrar el hombre. Y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y ¿sabes qué, hermano? Puede que en tu corazón hay unas intenciones tan chuecas que te salen por la boca palabras de maldición y estás atado a las maldiciones autoimpuestas por ti mismo.
¿Por qué? Porque hay intenciones torcidas dentro de ti. Pero la palabra de Dios puede penetrar hasta tan dentro de ti para discernir lo que hay y para cambiar esas intenciones malas a intenciones buenas. Y va a salir de tu boca la bendición y no la maldición. Eso es lo que hace la palabra. La palabra penetra. La palabra como te digo, no deja de obrar porque es viva, viene del Dios vivo, es tan eficaz que te va a transformar, va a hacer de ti un hombre de bien, aquel que tenía pensamientos malos, aquel que tenía intenciones malas en su corazón, Dios te está cambiando porque te va a hacer un hombre y una mujer de bendición. Eso es lo que hace la palabra. Amén. Hasta lo más profundo. Versículo 13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Nada está escondido de Dios. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Dios te conoce, Dios me conoce. Dios sabe lo que estás pensando. Y cuando vienen tus intenciones o tus pensamientos a torcerse, cuando estás más en las cosas materiales, en las noticias, cuando estás más viendo películas que son fantasías, no tienen realidad, no son realidades, son películas, son actores. A veces cuando yo veo una película y digo, estos son actores, me sacudo de eso. Y sabes que eso puede entrar en tu corazón y hacer que comiences a ser un hombre de malas intenciones. Así comienzas a dañarte, pero la palabra de Dios es viva y eficaz. Y va a penetrar en lo más profundo de tu corazón y va a hacer un cambio. Y ya no vas a ser el hombre afanado y triste. Vas a ponerte como un hombre victorioso y triunfador, porque existe un Dios que te está dando ese cambio, esa transformación. Jesucristo dijo algo. Vamos al Evangelio de Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida. Él estaba hablando de la parte espiritual. El Espíritu de Dios es el que produjo vida en ti, vida de Dios en ti. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. No puede sacar más provecho. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que Dios nos habla son espíritu y producen vida, la vida de Dios en ti. Y sabes, cuando una persona está fría, es una persona que no está dejando que la vida de Dios fluya de su corazón. Lengua. Esta mañana cantamos algo precioso, hay una fuente en mí. Y realmente Dios ha puesto una fuente, su espíritu en nosotros. ¿Y qué dice la canción? Hay una fuente en mí que está fluyendo, que está saliendo y que está brotando. Es como ríos de agua viva. El Señor dijo que ríos de agua viva iban a brotar de la persona. Quiere decir que el Espíritu Santo puede salir en una dimensión sobrenatural para cambiar toda tu vida en un momento. No después de un año, no después de 3 años, no. Ahora. ¿Por qué? Porque Dios tiene poder si tú le dejas fluir y si fluyes en la palabra. ¿Qué fluyó? ¿Qué fluyó de la palabra de Bartimeo? ¿Qué fluyó de la palabra? ¿Qué hizo el Señor Jesús con Bartimeo? Le dio vista. Y lo mismo fluyó ahora. No es que hace 2000 años ya se terminó. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos. Él fluyó a través de esa palabra para sanar la vista.
es el Espíritu que está aquí, el Espíritu del Señor que está en nuestro corazón. Pero si tú le permites fluir, cuando fluye, mientras más recibes el alimento espiritual, más fluye el Señor. El que tiene poquito de Dios, el que le da poquito, el que le da poquito a Dios, no puede dar más, no recibe más. Poquito, le doy solo unos minutitos la mañana. ¿Qué puede estar? No puede fluir el Señor en gran dimensión, porque tú le has comenzado a limitar al Señor, porque ya no estás en su palabra, porque solo lo usas cuando necesitas algo. Pero Dios quiere fluir todos los días de tu vida, porque Él quiere hacer algo grande y poderoso en tu vida, pero tú le estás limitando, porque estás cogiendo todo lo que puedes. Internet, puedes coger amistades, puedes coger todo lo que es de la carne, pero ¿sabes qué? Todo tiene un límite aquí en la materia. En cambio en el Espíritu no. Y Dios quiere que tú seas ilimitado, que puedas llegar aún traspasar las fronteras. Dios está contigo. Tiempos de avivamiento. Le enseñamos a depender de Dios en oración, viviendo en unidad con Él. Esperamos que este tiempo haya sido de profunda bendición para tu vida. Estuvo hoy con ustedes la pastora Betty Cardoso. Este programa es un aporte de Centro de Oración para las Naciones. Nuestra dirección es Avenida 10 de Agosto 303 y Ricardo Muñoz Dávila. Para mayor información, comunícate a nuestro teléfono 2814-459. Nos puedes encontrar en Facebook como Centro de Oración. Conéctate a través de nuestro correo electrónico centrodeoracion@hotmail.es. Te invitamos a nuestras reuniones. Miércoles, 19:30, culto de sanidad, milagros y ministración de la palabra. Sábados, 15:30, reunión de jóvenes. Domingos, 8:30 y 11 a.m., cultos de celebración, ministración de la palabra, sanidad y milagros. Te esperamos.